Sigina que alguien te dice esto, mirándote directo. Tartaria no desapareció, la congelaron. Y luego la llamaron Antártida. Suena como el tipo de frase que no te deja dormir, porque mezcla dos ideas gigantes. 1. Un imperio supuestamente borrado. 2. Y el lugar más extremo del planeta. La teoría suele venir con imágenes, mapas antiguos con tierras al sur, nombres raros, continentes dibujados antes de ser vistos y la sospecha perfecta. Si lo dibujaron antes, ¿qué sabían? Y luego te lanzan el golpe final. Antártida no es solo hielo, es un encubrimiento. Este guión no existe para burlarse. Existe para ordenar el misterio, porque la historia real ya es lo suficientemente extraña sin conspiraciones totales. Durante siglos la gente imaginó un continente al sur sin haberlo visto. Se dibujaron mapas por teoría, por simetría, por deseo, y cuando finalmente se exploró el hielo, el mundo entendió algo que todavía duele, que hay lugares donde la naturaleza puede borrar huellas durante miles de años. Y ahí es donde el mito se vuelve irresistible. Si el hielo borra, entonces el hielo puede ocultar. Pero hoy vamos a hacer lo que hacemos en estos guiones, caminar por la frontera entre mito y mecanismo. Vamos a explicar de dónde sale Tartaria como idea, de dónde sale Antártida como nombre, por qué los mapas antiguos muestran tierras que no son pruebas, y por qué la frase «la congelaron» funciona tan bien en una mente moderna. Porque si algo es cierto, es esto. Las teorías como esta no nacen de la nada. Nacen de vacíos, de fotografías, de desconfianza, de nostalgia y de una verdad incómoda, que la historia humana no siempre se preserva, a veces se deshace. Así que sí, hoy vamos a hablar de Tartaria, de Antártida y del hielo. Pero el verdadero tema es otro. ¿Qué hacemos cuando el pasado se vuelve un rompecabezas donde faltan piezas? Porque en ese momento la mente elige, o aprende método, o se vuelve adicta a una historia total. Y hay una razón por la que esta teoría aparece una y otra vez, porque junta dos palabras que ya vienen cargadas de misterio. Capítulo 1. Tartaria, el nombre que la gente convirtió en imperio. Para entender por qué alguien uniría Tartaria con Antártida, primero hay que entender qué era Tartaria. En mapas antiguos europeos, Tartaria fue, durante mucho tiempo, una etiqueta enorme para regiones de Asia que Occidente conocía mal o de manera incompleta. No era un país con fronteras modernas. Era una palabra cajón, una forma de decir allá, más allá, tierra de pueblos que no entiendo del todo. Eso es importante porque el mito hace un truco. Convierte una etiqueta vaga en un imperio centralizado. Y una vez que lo convierte en imperio, necesita explicar su desaparición. Ahí aparecen dos recursos narrativos clásicos: una élite que borra y una catástrofe que limpia. En otros guiones, la catástrofe es barro, o fuego, o reinicio. En este guión, la catástrofe es hielo. Pero volvamos a la realidad. Los nombres en mapas antiguos cambian porque el conocimiento cambia. Cuando exploradores, imperios y administraciones empiezan a describir Asia con más precisión, las palabras grandes se rompen en palabras pequeñas. Lo que era Tartaria se reemplaza por Siberia, Mongolia, Manchuria, Asia Central, regiones y estados específicos. Eso puede sentirse como borrado si solo miras la palabra que desaparece, pero también puede ser simplemente precisión. Y cuando desaparece, mucha gente siente que le quitaron un mundo. Así nace la nostalgia por un viejo mundo más grande, más misterioso, más elegante, más coherente. El problema es que esa nostalgia puede convertirse en método al revés. En vez de investigar el pasado, lo reemplazas por la versión que te hace sentir mejor. Entonces, cuando alguien te dice «Tartaria era un imperio global y lo borraron», lo primero que debes preguntarte no es «¿quién lo borró?». Lo primero es «¿qué significa Tartaria en esos mapas?». Porque si la palabra ya era un cajón, el mito está construido sobre una base equivocada. Y cuando la base es equivocada, cualquier conclusión puede parecer sólida. Ahora sí, con esa base preparada, el mito necesita un escenario enorme. ¿Qué escenario es más enorme que el hielo infinito? Ahí entra Antártida. Capítulo 2. Antártida.
El continente que existía en la mente antes de existir en el mapa real. Hay un detalle que confunde a cualquiera. Durante siglos, mucha gente creyó que debía existir una gran tierra al sur. No porque la hubieran visto, sino por teoría. En la imaginación europea antigua, el mundo necesitaba equilibrio. Si había grandes masas de tierra al norte, debía haber algo al sur. A esa idea se le suele llamar Terra Australis en mapas y textos. ¿Qué significa eso? Que los mapas antiguos a veces dibujaban un continente al sur porque era una hipótesis, no un descubrimiento. Eso, en Internet, se transforma en sospecha. Si lo dibujaron, lo conocían. Pero dibujar no siempre significa conocer. A veces significa imaginar. Y la historia de la cartografía está llena de imaginación convertida en tinta. Ahora bien, Antártida sí existe, sí es real y sí fue explorada con dificultad. Pero el nombre y la idea se construyen en capas. Primero fue el sur como concepto, luego el sur como ruta peligrosa, luego el sur como borde de hielo y finalmente el sur como continente. En ese proceso, el mito encuentra un hueco perfecto, el hueco entre lo imaginado y lo confirmado, porque ahí puedes meter cualquier cosa. Si una tierra al sur estaba dibujada antes de ser vista, entonces podría ser otra cosa. Y ahí aparece la frase, era Tartaria. Pero esa frase tiene un problema enorme. Tartaria, como etiqueta histórica, se usó para Asia, no para el sur polar. Entonces la teoría necesita un salto más grande, que los nombres fueron cambiados, que alguien tomó un lugar y le puso otro nombre para ocultar la verdad. Y ese salto, por sí solo, sería difícil de sostener. Pero el mito se ayuda con un ingrediente emocional, el hielo. Porque el hielo hace algo que la tierra normal no hace, conserva y borra. Conserva cuerpos en algunos casos, pero borra ciudades, caminos, estructuras, con capas y capas. Así que el mito propone una escena poderosa, una civilización antigua en el sur, un evento que la congela, y luego un cambio de nombre para taparlo. Suena perfecto porque tiene estructura de película. El problema es que la historia real de Antártida ya explica por qué hay misterio sin necesidad de encubrimiento. Es un lugar extremo, remoto, difícil, donde la evidencia es difícil de encontrar. En otras palabras, Antártida es el tipo de lugar que hace que cualquier teoría parezca posible. Y esa posibilidad es el alimento del mito. El mito se aprovecha de eso, toma la promesa y la reetiqueta como evidencia. Capítulo 3. La congelaron. ¿Cómo nace una catástrofe global en la imaginación? La frase «la congelaron» suena como un crimen. Implica intención, implica arma, implica un plan. Pero el planeta sí tiene maneras naturales de congelar cosas. Y cuando entiendes eso, el mito cambia de forma. El clima de la Tierra ha cambiado muchas veces. Ha habido periodos más fríos y más cálidos. Ha habido expansiones y retracciones de hielo. Y, a escala humana, incluso un cambio pequeño puede sentirse como apocalipsis. Piensa en lo que ocurrió en diferentes momentos históricos con inviernos severos, malas cosechas, hambre, migraciones, epidemias. Cuando el clima golpea, la sociedad se rompe. Ahora imagina lo que el hielo puede hacer a escalas mayores. El mito toma esa posibilidad natural y la convierte en evento artificial. Alguien congeló un continente. Pero si alguien pudiera congelar un continente, estaría jugando con una energía y una tecnología que dejarían huellas globales imposibles de esconder. Aquí está el corazón del problema. Afirmaciones enormes requieren huellas enormes. Si el mundo entero hubiera vivido un congelamiento intencional que transformó Tartaria en Antártida, verías un rastro coherente en registros históricos, geológicos y climáticos. Pero la teoría rara vez presenta ese tipo de coherencia. Presenta imágenes sueltas, mapas, fotos, frases y un hilo emocional. Entonces, ¿por qué la gente cree en el congelamiento? Porque congelar es la metáfora perfecta de lo que se siente cuando te quitan una historia. Una historia congelada es una historia inmóvil, no cambia, no se discute, no se recupera. Y eso se parece a lo que pasa cuando una cultura pierde su lengua, sus archivos, sus nombres. El mito de Tartaria, en el fondo, habla de esa pérdida.
Ahora conectemos con la palabra Antártida. Antártida, para la mente moderna, es el lugar del final. Final del mapa, final de la temperatura, final del acceso. Es el escenario perfecto para esconder cualquier cosa. En la narrativa, no importa si hay bases científicas o satélites o expediciones. Importa que el lugar, emocionalmente, se siente inaccesible. Y si un lugar se siente inaccesible, el mito puede vivir allí sin que nadie lo desmienta con facilidad. Por eso, la teoría no se sostiene por evidencia, sino por geografía emocional. La gente no cree porque vio la prueba, cree porque el escenario hace que la prueba parezca plausible. Ahora bien, hay algo real que sí se puede discutir sin fantasía. ¿Cómo se construyen los nombres? ¿Cómo se reemplazan las etiquetas? Porque ahí sí hay un tipo de borrado real, el borrado burocrático. Y ese borrado, aunque menos espectacular que un congelamiento, es más común y más peligroso. Porque ocurre todos los días. Eso hace que cualquier cosa enterrada bajo hielo se sienta inaccesible. Y lo inaccesible, en Internet, siempre se transforma en oculto. Capítulo 4. Lo que el mito llama encubrimiento y lo que la historia llama proceso. Cuando una teoría dice «lo llamaron Antártida para ocultarlo», está describiendo un fenómeno real con un tono falso. El fenómeno real es este: los nombres cambian, los mapas se actualizan, las escuelas enseñan la versión nueva, las generaciones siguientes ya no ven la versión vieja. Eso se siente como borrado, pero no requiere una sociedad secreta, requiere repetición. Piensa en cómo se construye un consenso en el mundo moderno. Un nombre aparece en atlas, se repite en periódicos, se usa en ciencia, se adopta en tratados y luego se vuelve normal. Así de simple. Ahora, ¿por qué el mito insiste en la intención? Porque la intención calma la ansiedad. Si alguien lo hizo, entonces el mundo tiene dueño. Si el mundo tiene dueño, entonces el caos es una decisión. Y es más soportable creer en una decisión malvada que aceptar una verdad más fría. El mundo cambia sin pedir permiso. El mito también se alimenta de una verdad histórica. Los imperios sí han reescrito mapas para administrar territorio. Han cambiado nombres, han renombrado ciudades, han redefinido fronteras. Eso ocurre. Pero renombrar no convierte Siberia en Antártida. Renombrar administra lo que controlas. Y aquí viene otra diferencia importante. Antártida no era un territorio administrable durante gran parte de la historia humana. No era una provincia, no era un reino, no era un mercado, era un extremo. Entonces, el mito necesita convertir ese extremo en algo familiar, un imperio. Y al convertirlo, pierde la oportunidad de hablar del misterio real, que por mucho tiempo el planeta tuvo lugares fuera de la administración humana. Eso, por sí solo, debería darte vértigo, porque significa que el mundo no era completamente nuestro. Ahora hablemos del «they» del título, ellos. Ellos es el personaje favorito de cualquier teoría total. Porque ellos no tiene que ser definido. Puede ser quien te convenga. Élites, científicos, gobiernos, logias, banqueros. Ellos es una sombra adaptable. Y una sombra adaptable siempre gana debates porque no tiene límites. Si falta evidencia, ellos la borraron. Si hay evidencia contraria, ellos la fabricaron. Así el mito se vuelve invulnerable. Pero lo invulnerable no es lo verdadero. Lo invulnerable es lo que no se deja comprobar. Entonces, si quieres un criterio de oro, una buena explicación debe poder fallar. Si nunca puede fallar, no es explicación. Es fe. Y aquí está el giro. Lo que el mito llama encubrimiento, muchas veces es un proceso normal de conocimiento. Los mapas antiguos tenían errores, los corrigen. Los nombres eran vagos, se vuelven específicos. Las hipótesis se vuelven descubrimientos. Eso no es encubrimiento. Es ciencia y cartografía funcionando. ¿Perfecto? No. ¿Humano? Sí. Y lo humano siempre es menos dramático que la conspiración, pero también es más real. Pero la mayor parte del tiempo, los nombres técnicos nacen de lo contrario, de intentar describir con precisión.
El sur polar, durante casi toda la historia, fue lo opuesto. Un lugar donde la administración era casi imposible. Capítulo 5. Si quieres investigar, aquí está el camino que el mito evita. Si aún sientes la intriga, si una parte de ti quiere que sea verdad, no te voy a decir, no pienses eso. Te voy a dar algo mejor, un camino. Porque el misterio no es el enemigo es el atajo. Si alguien dice, congelaron Tartaria y la llamaron Antártida, haz estas preguntas. 1. ¿Qué significa Tartaria en los mapas que muestran? ¿Es un término regional? ¿Un cajón? ¿Un estado? ¿Una etiqueta cultural? 2. ¿Qué mapa es? ¿De qué año? ¿De qué cartógrafo? ¿Es copia de otro? ¿Qué parte del mundo conocía realmente? 3. ¿Qué muestra sobre el sur? ¿Es Terra Australis hipotética o una costa real observada? ¿Qué tan detallado es? 4. ¿Qué evidencia física proponen? ¿Restos verificables, repetibles, medibles o solo imágenes y afirmaciones? 5. ¿La teoría permite falsación? Si todo se explica con ellos lo ocultaron, no hay investigación, hay creencia. Cuando haces estas preguntas, el mito pierde velocidad, porque el mito vive de velocidad. Vive de saltar de un mapa a una conclusión, de una foto a una historia, de un hueco a un villano. El método, en cambio, se demora. Y lo que descubres al demorarte es esto: Que el mundo ya es suficientemente extraño, sin necesidad de un encubrimiento total. Es extraño que durante siglos se dibujara un continente imaginado. Es extraño que el hielo pueda preservar aire antiguo en burbujas. Es extraño que haya lugares donde la huella humana se borra rápido. Es extraño que una palabra enorme en un mapa pueda ser solo un cajón. Eso es fascinante. Y no requiere que nadie congele nada. Entonces, ¿qué hacemos con la emoción que deja la teoría? Porque sí deja emoción. Deja la sensación de robo. Deja la sensación de que el mundo fue más grande. Deja la sensación de que te escondieron algo. Mi propuesta es esta. No uses esa emoción para creer cualquier cosa. Úsala como señal. Señal de que quieres sentido, de que quieres pertenencia, de que quieres un pasado que no sea solo fechas. Y ese pasado existe, solo que está hecho de procesos, no de villanos. De exploración, no de borradores. De nombres que cambian, no de conspiraciones perfectas. Y si quieres un final fuerte para este capítulo, la Antártida no necesita ser Tartaria para ser inquietante. Es inquietante por sí misma, porque te recuerda que hay lugares que no obedecen al humano. Y en un mundo donde queremos que todo tenga dueño, eso es lo más difícil de aceptar. Entonces, ¿congelaron Tartaria y la llamaron Antártida? Si lo tomas como una afirmación literal, un imperio trasladado, congelado y renombrado, no hay evidencia sólida que lo sostenga. Pero si lo tomas como una metáfora de cómo se pierde el pasado, la frase revela algo verdadero. El mundo puede congelar historias, no con intención, sino con silencio. Una palabra desaparece de los mapas, una etiqueta se reemplaza por otra, una cultura se fragmenta, un archivo se pierde, una generación deja de preguntar. Y entonces, un día, alguien mira un mapa viejo y siente que encontró un secreto. A veces no encontró un secreto, a veces encontró un recordatorio. El recordatorio de que el pasado no está garantizado, que si no lo estudias, se vuelve mito, y si lo estudias mal, se vuelve propaganda. Por eso, si vas a quedarte con algo de este guión, quédate con esto. El verdadero hielo no está en Antártida. El verdadero hielo está en la forma en que dejamos que la curiosidad se congele en una respuesta fácil. Descongélala, con método, con paciencia, con memoria. Porque en la era de las teorías totales, la paciencia no es lenta, es defensa. Y si alguna vez alguien te dice, ellos lo congelaron, respira y pregunta, ¿quiénes son ellos? ¿Y qué evidencia queda cuando el drama se apaga? Ahí empieza la verdadera investigación.